per signum crucis de nemicis nostris, libera nos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El tema de meditación en este primer retiro trimestral es identidad de la vocación de una supernumeraria. Y hay un párrafo en la carta de nuestro fundador del 9 de enero de 1959, en el punto 7, dice: se hace necesario un fermento, una levadura que divinice a los hombres y al hacerlos divinos los haga al mismo tiempo verdaderamente humanos. Aún muchos de los que se llaman discípulos de Jesús, aún los que se muestran oficialmente piadosos, tienen necesidad de fermento. Y una supernumeraria ha de ser levadura en la familia, en el trabajo y en el entorno social. Dice don Álvaro, el Opus Dei ha sido querido por el Señor para que contribuya con su propia espiritualidad, organización y modos apostólicos a recordar a los hombres y mujeres las exigencias reales de la llamada universal a la santidad. Que todos los fieles puedan y deben santificarse en el mundo sin cambiar de estado, ahí donde el Señor ha colocado a cada uno, dando todo el relieve sobrenatural a la vida corriente y especialmente al ordinario trabajo profesional elevado al orden de la gracia y hecho ocasión e instrumento de apostolado. Entonces, hemos de pensar que el Señor nos quiere como fermento en la masa, siendo nosotros a la vez masa y pueblo, ya que formamos parte de ese fermento que otros, la Iglesia para empezar, los pastores y otras personas también, ejercen sobre nosotros y nos van cambiando. Pero nosotros tenemos una misión específica, con unas características muy especiales del espíritu del Opus Dei. Por tanto, vamos a buscar la perfección cristiana con la plenitud de la vocación. Comprometidos, dice nuestro fundador. ¿Cómo me gusta esta palabra? Nos obligamos libremente a vivir dedicados al Señor por entero, queriendo que Él domine de modo soberano y completo nuestro ser.
Puede costar trabajo ese compromiso, pero incluso entonces la fidelidad es una obligación gustosa que no hemos de eludir, aunque exija dejar la vida, aunque suponga sacrificio y esfuerzo, porque Dios nos necesita fieles, que resuenen en nuestras almas estas palabras del fundador. Si alguno no está plenamente decidido a luchar por ser santo, que se marche. Por tanto, santificar todas las circunstancias y las situaciones de la vida, nos recuerda don Álvaro que, hija mía, hijo mío, si alguna vez se presentara en tu vida una situación que parezca incompatible con las exigencias de nuestra llamada, y interrogaras al Señor, ¿cómo cumpliré tu voluntad? ¿Cómo haré para vivir la vocación a la obra si hay esta dificultad? Considera que debes dirigirle esas palabras como la Santísima Virgen, sin dudar un momento de tu llamada y con la disposición absoluta de entregarte al querer de Dios. La Virgen pregunta cuando el arcángel Gabriel le dice los planes de Dios. ¿Y cómo será posible esto? Dice la Virgen. Si yo no conozco varón. Y nos dice don Álvaro que entonces desaparecerán, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te confirmará en la certeza de la vocación y te hará descubrir en esas mismas circunstancias, aparentemente lo que se requiere es ser alma contemplativa, manejarnos efectivamente a ese nivel, etcétera, de nuestra vida, desde el punto solamente humano, pegado a la tierra. Si el Señor me ha llamado a hacer algo en que humanamente es difícil, quiere decir que me va a dar las gracias suficientes, necesarias, para hacer lo que me está pidiendo. Y en esta circunstancia, esta dificultad, este problema que tengo actualmente, pues cuento indudablemente con la gracia de Dios. Por tanto, se necesita una entrega plena, con una disponibilidad según las circunstancias personales. Fíjate bien, una disponibilidad según las circunstancias personales. Porque tú tienes una vocación concreta, personal, parecida a los de tus demás hermanos y hermanas en la obra y en el mundo entero de todo cristiano. Pero el Señor te ha llamado con nombre y apellido, conociendo perfectísimamente todas tus circunstancias personales. Nuestra misión en el mundo y en la Iglesia consiste en enseñar a los hombres y mujeres, aprendiendo también de ellos, el convivir con los demás ciudadanos en el mundo, aprendemos cosas de ellos. Pues efectivamente consiste en enseñar a los hombres y mujeres a santificarse en el trabajo ordinario. Y solo estaremos en condiciones de cumplir esta
impresionante tarea si nosotros mismos luchamos por alcanzar esa meta. En una palabra, para hacer el Opus Dei en la tierra, cada uno de nosotros ha de ser personalmente Opus Dei, como incansablemente nos insistió nuestro fundador. Eso es lo que, en resumen, Pablo VI, por ejemplo, el Papa Pablo VI, nos decía testimonio. El testimonio habla mucho más que las palabras. Por tanto, ser Opus Dei significa pelear por adquirir un talante eficaz y real de personas contemplativas en medio del mundo. Es decir, hemos de lograr que trabajo y piedad se fundan en una armoniosa unidad de vida que ha de alimentar todos nuestros pensamientos y obras, y ha de referir a Dios todo del enamorado de su primer amor. Puede parecer una tarea imposible, y en pocas palabras estamos diciendo que la vocación abarca y da sentido a toda la vida. Y se trata de ser supernumerarias las 24 horas de la jornada. La vocación a la obra es la misma para todos los miembros. El padre actual, don Fernando Cádiz, nos decía en una carta suya del 28 de octubre de el 2020, en el punto número 3, dice: todos en la obra, cada uno en sus circunstancias personales, tenemos una misma vocación, llamada a ser y a ser el Opus Dei, con un mismo espíritu, con una misma misión apostólica, con unos mismos medios. Un mismo espíritu quiere decir santificar la vida ordinaria y, de modo especial, el trabajo. Todos tenemos una ocupación. Aunque estás en tu casa y no tienes un empleo en una oficina o una empresa, pero tu trabajo es la casa, tu familia, todo lo que lleva consigo el quehacer doméstico de hacer la vida agradable a tu esposo, a tus hijos y los que estén contigo. Por tanto, ese mismo espíritu tenemos todos los miembros de la obra. Una misma misión apostólica. Estamos igualmente llamados todos a santificarnos y a colaborar con la misión de la Iglesia en la transformación cristiana del mundo. En nuestro caso, viviendo el espíritu del Opus Dei. Ese compromiso lo tienen todos los bautizados, cristianos, católicos, y esa es la misión. Y eso lo vivimos continuamente en todos los actos que realizo, especialmente en público, que la gente me está viendo, la gente observa mi actuación. Estoy haciendo que la cultura sea cristiana, que las costumbres sean cristianas,
en que el dialogar, el hacer una pregunta, el observar una regla del tráfico o cualquier detalle, lo está haciendo una persona que ama a Jesucristo, en que es atenta a los demás. Y eso es el espíritu del Opus Dei. Y en tercer lugar decíamos un mismo espíritu, una misma misión apostólica y unos mismos medios en tercer lugar. Las mismas normas y costumbres de vida cristiana y los mismos medios de formación espiritual y doctrinal que tenemos en la obra que ofrecemos a todos los miembros. Y según las circunstancias personales, se viven de un modo o de otro, pero el conjunto es siempre sustancialmente el mismo. Quien va a misa por la mañana y otro va por la tarde. El que hace la lectura una hora y la hace otro momento. El que se hace esto y aquello. Cada uno va acomodando su propio horario, su propia forma de vivir. En el punto 8 de la Carta del Padre, que ya te cité, del 28 de octubre del 2020, dice textualmente: podría parecer que algunos tienen mayor dedicación a la misión de la obra que los demás. No es así, nos dice el Padre. Todos viven con igual dedicación, porque ser y hacer el Opus Dei no consiste solo ni principalmente en colaborar en determinadas tareas o en las labores corporativas de apostolado. La vocación y la correspondiente misión abarca toda nuestra vida, no solo una parte. Toda la vida es ocasión y medio de encuentro con Jesucristo y de apostolado. Y él mismo, citando a San José María, dice, a propósito de lo mismo, escribía San José María que nuestra llamada supone un encuentro vocacional pleno, porque cualquiera que sea el estado civil de la persona, del miembro de la obra, es plena su dedicación al trabajo y al fiel cumplimiento de sus propios deberes de Estado, según el espíritu del Opus Dei. Por eso, dedicarse a Dios en el Opus Dei no implica una selección de actividades. No supone dedicar más o menos tiempo de nuestra vida para emplearlo en obras buenas, abandonando otras. El Opus Dei se ingesta en toda nuestra vida. Entonces queda esa idea repetida varias veces. Ser Opus Dei las 24 horas del día. Y para hacer el Opus Dei, yo tengo que ser Opus Dei. Tengo que amar el Espíritu, vivir el Espíritu, practicar el Espíritu, ejercer el Espíritu 24 horas del día, estando solo
sola, acompañado, me están mirando o no me están mirando, me contempla el cielo entero. Tengo como espectadores, decía nuestro fundador en una ocasión, todo el cielo. Y por tanto, actuamos con esa conciencia. Entonces, sigue diciendo nuestro fundador, encuentro vocacional pleno, omnicomprensivo de la propia vida, con plenitud de dedicación, pues en todo hay una llamada de Dios, a amarle y a servir a los demás, con un amor que es libertad interior. Hasta del más mínimo detalle, como sabemos, en las cosas más pequeñas. Y en el corazón le hemos dicho, lo he hecho por ti, Señor. Señor, hasta en esa cosita pequeña, quiero amarte, quiero quererte, quiero cumplir tu voluntad. Y quiero redimir este mundo con esta actuación mía. Por eso, como comentaba don Álvaro, exige la obra una gran elasticidad, un mínimo de reglamento, porque es necesario, pero mínimo, para que la letra no mate el espíritu. Realmente somos la continuidad de la Iglesia. Con los años en que hemos vivido y los que quedan por vivir, estamos construyendo una civilización cristiana, como han hecho millones de hermanos y hermanas nuestras a lo largo de estos 20 siglos de la existencia de la Iglesia. Por tanto, vuelvo a repetir, es espléndido gastar la vida haciéndolo. Y el premio es el cielo para siempre, para nosotros y las almas que hemos corredimido con Cristo, con la sangre de Cristo, y que nos hemos unido a Él en gastar nuestras vidas para llevar a tantas almas hacia el cielo. Vamos a terminar nuestra oración con unas palabras de nuestro Padre en su carta del 9 de enero del año 1959, en el punto 33. Nos dice, hijas e hijos míos supernumerarios, la formación que os da el Opus Dei es flexible, se adapta como el guante a la mano a vuestra situación personal y social. Debéis ser muy claros en la dirección espiritual para exponer las circunstancias concretas del trabajo, de la familia, de las obligaciones sociales, porque siendo en nosotros único el espíritu y únicos los medios ascéticos, se pueden y se deben hacer realidad en cada caso sin rigideces. Hablad sinceramente con vuestros directores para que nunca se turbe la libertad y la paz de vuestro espíritu ante dificultades que encontréis, muchas veces imaginarias, que tienen siempre solución.
tener en cuenta que la formación espiritual que recibimos es opuesta a la complicación, al escrúpulo, a la cohibición interior. El espíritu de la obra nos da libertad de espíritu, simplifica nuestra vida, evita que seamos retorcidos, enmarañados, hace que nos olvidemos de nosotros mismos y que nos preocupemos generosamente de los demás. Pidamos a Nuestra Señora que nos bendiga y nos recuerde maternalmente que todos tenemos la obra en nuestras manos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí.